Hola muchachos, vamos a comenzar a ver ya lo que es la entrada salida en lenguaje C. Y bueno, ¿qué es la entrada salida? Básicamente es que los programas deben de tener una forma de comunicarse con el usuario. Sí, como nosotros vamos a estar programando en terminal, o sea, esa pantallita negra que ya vieron en el Hola Mundo, vamos a acotar lo que es la entrada y salida ahí, ¿sí? Todos los programas que corren en cualquier sistema operativo que tenga una terminal van a tener abiertos siempre tres archivos. ¿Sí? El primero se llama stdin, ¿sí? Standard Input. De hecho, soy medio piqui con las mayúsculas y minúsculas porque son bien importantes en lenguaje C. Algo que tiene el lenguaje C, muchachos, es que el lenguaje C es sensible a mayúsculas y minúsculas, al igual que Unix y Linux. Entonces sí hay que tener cuidado con eso, ¿sale? Bueno, volviendo a este tema, tenemos el archivo stdin, que es standard input. Es la entrada estándar, o sea, casi siempre está relacionada con el teclado. O sea, siempre que tú quieres escribir algo dentro de un programa, pues vas a utilizar el teclado, ¿de acuerdo? Hay forma de cambiar esto, pero ahorita la vamos a ver. Está stdout, o sea, la salida estándar. Sí, y esa pues casi siempre está relacionada con la terminal, o sea, con la pantalla esa negra que nosotros vemos ahí, o blanca, dependiendo si estás usando Mac, a veces te la pone blanca. Bueno, esa es. Y también tenemos stder, que es el error estándar. Eso es donde se muestran los mensajes de error y generalmente está relacionada también con la terminal, con la pantalla. Entonces, eso de casi siempre es porque la salida y la entrada se pueden redireccionar. Ah, como fregados estos. Salida y la entrada, mejor con minúsculas. Ahí está. Bueno, ahí. Entonces, ¿por qué me hizo la letra tan chiquita? A ver, ya me perdí aquí yo todo. 24, 14. A ver. Uy, 14. Ok, lo siento muchachos. No lo voy a corregir porque tengo que hacer muchísimo material, ¿sale? Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es el redireccionamiento de la salida y la entrada. Aquí, bueno, hablando de esos tres archivos que te comentaba que todos los programas tienen abiertos por default, ¿sí? Donde la salida estándar es la pantalla y el error estándar es la pantalla también y la entrada estándar es el teclado, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de... hay forma de que eso cambie, ¿sí? O sea, de enviar esa salida a otro lado. Nosotros aquí tenemos lo que le llamamos operadores de redirección, ¿sí? Donde tú corres tu programa y le pones mayor que y el nombre de un archivo. Entonces lo que va a pasar es que en vez de estar imprimiendo la pantalla, va a estar guardando la información en ese archivo. La verdad es que eso es súper útil. Yo lo utilizaba muchísimo en el trabajo y, por ejemplo, cuando era coordinador. Y la verdad es que sí me quedó, o sea, me ayudaba bastante, era muy útil en muchas cosas. Otra forma de hacerlo, pero sin... lo que hace de aquí, el mayor que te guarda en el archivo, pero si ya había cosas antes en ese archivo te las va a borrar, ¿sí? Si no quieres que te lo borre, le pones mayor que dos veces. Entonces, en vez de imprimir en la pantalla, va a guardar los datos en ese archivo, pero preservando el contenido anterior. O sea, ¿qué quiere decir? Que nada más te lo va a agregar, ¿sí? Se utiliza mucho cuando, por ejemplo, escribes un servidor. Y quieres estar monitoreando los eventos que ocurren en una bitácora. Entonces eso es bastante útil porque no te borra lo que ya tenías, mantienes un historial. Ahora para leer también, en vez de estar escribiendo desde el teclado, tú puedes tener tus datos de entrada guardados en un archivo de texto. Entonces en vez de que tu programa lo esté leyendo desde el teclado y que lo tengas que estar escribiendo tú,
le dices que lo lea todo desde ese archivo y ya con eso también cambias la entrada estándar. Y los últimos dos sirven para redireccionar el error estándar. ¿Sí? Es exactamente igual, solamente que en vez de utilizar el flujo estándar, utiliza el flujo de error. Ahorita vamos a ver un par de ejemplos al respecto, ¿sí? Ahora, hay otra cosa que es súper útil también, que se les llama tuberías. Esa lo que hace es que conectan el flujo de dos programas, ¿sí? Así que la salida de uno es la entrada de otro, ¿sale? Entonces en este ejemplo tú corres el programa A y todo lo que el programa A quiera aventar a la pantalla va a ser recogido por el programa B y esa va a ser su entrada, o sea, como si el programa A estuviera escribiendo en el teclado los datos que va a leer el programa B, ¿sí? Bueno, así que y luego ya pasamos a que las funciones que vamos a usar pues pueden tener secuencias de formato, ¿sí? O sea, por ejemplo, para imprimir líneas nuevas, tabuladores, ciertos caracteres especiales. Existen también secuencias de escape, que esas, te voy a dejar la presentación ahí también para que las tengas, o si no, mira, igual por aquí, no, más adelante te dejo, ahí está, la liga, donde puedes leer más al respecto, y aparte de los libros que, que te voy a dejar ahí en la plataforma. Entonces, bueno, dentro de lo que es el formato, también puedes leer y escribir valores contenidos en variables, ¿sí? Para poder hacer cálculos numéricos y ver los resultados y todo eso, ¿no? Entonces, para eso vamos a utilizar especificadores de formato. Nosotros ya vimos lo que son los tipos de dato, ¿sale? Entonces, para leer y escribir se utilizan estos especificadores de formato de aquí. %d, %lf, o sea, cuando la función que vamos a usar, la función printf, lee un por ciento, dice, este compa quiere escribir una variable. Entonces, ya dependiendo de las letras que sigan después de ese por ciento, es el tipo de dato que vas a escribir. ¿Sí? Así que tienes para tipos enteros, para enteros sin signos, para valores flotantes, dobles, ¿sí? Para tipo carácter, y esta que me gusta mucho, que para puedes escribir y leer valores utilizando la notación científica. Y aparte trae unos añadidos que tú puedes especificar formatos un poco más, un poquito más complejos. Por ejemplo, aquí, en este primer caso, aquí tú utilizas, imprimes un número entero, pero lo que hace es que utiliza 8 espacios, ¿sí? O sea, lo acotas a que te guarde siempre 8 espacios, ¿sí? Y ahí lo que hace es que si el número es más chiquito, te lo rellena con ceros. Esto hace lo mismo, pero en vez de rellenártelo con ceros, te deja espacios en blanco. Aquí también los valores flotantes y dobles por defecto se imprimen con 6 decimales, pero si necesitas más o menos, tú puedes poner cuántos decimales quieres poner, y esto de abajo es cuando tú quieres especificar una cantidad específica de decimales que quieras mostrar, ¿sale? Y este es un ejemplo un poquito más complicado, donde utilizas 9 espacios para mostrar un valor flotante, de los cuales 4 van a estar dedicados a los decimales y los espacios sobrantes los vas a rellenar con ceros, ¿sí? O sea, puedes ahí hacer combinaciones interesantes. Entonces, por lo pronto, eso es todo con respecto a la introducción. Y ahora sí vamos a pasar a hacer un programa utilizando utilizando ya las funciones de entrada y salida con las que viene el lenguaje C. Para esto, pues vamos a utilizar aquí la la librería stdio, que por cierto creo que a ver, edit preferencias, muy bien, por aquí preferencias. Bueno, ahorita lo checamos. Creo que se ve un poquito chiquita la letra en el YouTube, aparece medio borroso, aunque yo lo grabo todo aquí en alta definición, parece ser que YouTube de todas maneras le da en la madre al ¿cómo se dice? Voy a poner letra 18. Le da en la torre
a la calidad del video. Entonces vamos pues aquí a hacerlo un poquito más grande. Y con esta, eso sí, no sé aquí cómo hacerle para que se vea más grande la... No sé cómo hacerle para que se vea más grande la terminal, pero bueno, ahorita lo checamos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vamos a tener este programa y vamos a crear unas cuantas variables. Vamos a poner aquí una variable de tipo entero, vamos a llamarle A. Sí, las variables se pueden nombrar con combinaciones de letras y guiones bajos y números. Sí, por ejemplo aquí lo voy a poner así, mira, variable 1, punto y coma. Recuerda, siempre después de una instrucción pones un punto y coma. Bueno, esa es la variable 1 y es de tipo entero, ¿de acuerdo? Es que estoy tomándome aquí mi cafecito. Y lo vamos a tener una variable tipo float. Y vamos a llamarle variable 2 y un carácter. Sí, y con los caracteres trabajamos después mejor. Y yo creo que ya con eso tenemos para comenzar. Generalmente vamos a utilizar valores tipo, más bien de tipo doble, por la cantidad de decimales que solemos manejar. Vamos a utilizar dobles. Así pues, vamos entonces a ver cómo se leen y se muestran esas variables. ¿Sí? Aquí vamos a poner un printf. Nosotros ya esta función ya la habíamos utilizado en el hola mundo. ¿Sale? Entonces vamos a ponerle aquí... dame un valor entero. ¿Sale? Entonces aquí ya le damos una instrucción al usuario. Esa es la función printf. ¿Eso qué significa? Print significa imprime y f es con formato. De hecho aquí está, mira, la definición de la función, que ahorita me la había puesto aquí y ya no me la pone, quién sabe por qué. Ahí está, write formatted output to stdout. A ver si mi inglés jala chido. ¿Sale? Entonces, ¿qué significa esto en español? De esos tres archivos que te dije que el lenguaje C siempre abre, ahí dice que va a escribir en ese archivo stdout o stdout, va a imprimir ahí o escribir ahí una cadena formateada, o sea, con cierto formato. En este caso no le estoy dando ningún formato, simplemente es la cadena directa. Y ahora vamos a poner scanf. ¿Qué significa scan? Leer, ¿sí? Acuérdate, el escáner, por ejemplo. Entonces scan, pues ahí que dice, lee una entrada formateada desde el archivo std... ese, güey, ¿sale? Entonces nosotros necesitamos decirle a scanf que qué formato van a venir los datos. Yo lo que quiero es leer un entero, entonces le voy a poner aquí %d, ¿sí? Como vimos en la presentación que te dejé por ahí, %d se utiliza para imprimir o leer valores de tipo entero. Vamos a poner una coma y vamos a mandarle con un ampersand, sale generalmente está arriba del 7, del 6 por ahí, este valor, y le vamos a decir dónde queremos que guarde ese valor, ¿sí? Y ahora sí, vamos a ponerle aquí otro printf, bueno, vamos a hacerlo sencillo. Vamos a ver, ponerle... Vamos a ponerle aquí. Ahí. Ok. Y bueno, ahora ya le mostramos otro mensaje al usuario y vamos a ponerle aquí que un scanf. Y este scanf vamos a decirle que lea un valor de tipo doble, ¿de acuerdo? Entonces para los valores tipo doble utilizas lf, aún me falta el %, y ya vamos a ponerle aquí %,
¿Y qué sería aquí? Por ciento. Ah, si lo vamos a guardar en variable 2, es bien importante que no se te olvide ponerle esto de aquí, ¿sí? Ok. Ahora por último vamos a ponerle aquí printf. Tus datos son. Vamos a ponerle aquí por ciento %d y por ciento %lf. N. Vamos a ponerle ahí para que se vea un poquito el formato, ¿sale? ¿Qué estoy poniendo aquí con el diagonal invertida N? Estoy poniendo una línea nueva, ¿sí? Entonces ahora, al yo poner aquí el por ciento %d, aquí yo le voy a decir que va a poner un valor entero, y ese valor entero yo se lo necesito proporcionar aquí, ¿sí? Variable 1. Y luego con este por ciento %lf, vamos a ponerle pues que imprima la variable 2, ¿sí? Y de hecho tú le puedes mandar tú le puedes mandar cualquier cosa, ¿sí? Por ejemplo aquí, mira, por ejemplo así, Robotron, mira, si una vez sirve que pongo ahí algo de formato ahí, por ciento %d, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí, esto lo voy a poner acá abajito para que quepa, ¿sí? Y aquí tú le puedes poner lo que quieras, así, por ejemplo un 23. Vamos a guardar entonces el programa y vamos a compilarlo. ¿Cómo se llama el programa? Entrada salida, ¿verdad? Make en entrada salida. ¿Sale? Ya se compiló. Entonces vamos a correrlo. Entrada salida. Sí, entonces ahí, justo como yo le dije que pusiera la cadena, así le está poniendo, ¿te fijas? Entonces vamos a darle un valor entero. Vamos a ponerle un valor ahí, un 456, y a continuación tenemos que picarle ahí a la tecla Enter. Sí, ahora que me van, dame un valor flotante, vamos a ponerle ahí un 12.4, así, muchos decimales. Ahí está. ¿Sale? Ya está, tus datos son tal y tal. ¿Sí? Aquí fíjate bien lo que está pasando. Yo le puse 12.56783.578. Pero ¿qué valor me está poniendo? 12.567.836. ¿Qué está haciendo? Lo está redondeando. Este 5 lo está subiendo a 6. Es que, bueno, aquí el lenguaje C, en la cuestión está del formato, esto se avienta ahí redondeos automáticamente. Y aquí es el ejemplo que pusimos. Mira, por ejemplo, esta línea nueva, aquí se ve, después de poner este dato, comienza a escribir la cadena de texto acá abajo. Y aquí 0.05D que le pusimos aquí, que agarra el número 23 que yo le puse como argumento a la función, me lo pone mostrando 5 espacios y rellenándolo con 0. Esto pues hasta ahorita así es como funciona la entrada y salida en lenguaje C. ¿Sí? Vamos a ver rápido aquí unos ejemplos de lo que viene siendo la entrada, el redireccionamiento de la salida. Por ejemplo, este es el programa que hemos hecho aquí de Hola Mundo. ¿Estás de acuerdo? Voy a abrir la carpeta con el material. A ver, permíteme tantito. Aquí, acá, material, programación científica. Mira, esto es ahorita lo que yo estaba haciendo de material, ¿de acuerdo? Este es un libro que te voy a dejar por ahí y algunas cuestiones. Bueno, fíjate en los archivos que hay, ¿sale? Fíjate en los archivos que tengo aquí en mi carpeta. Yo aquí corro hola. Si yo le pongo mayor que, ¿sí? Y le pongo aquí ejemplo.txt,
parece que no hace nada, ¿te fijas? Parece que no imprimió absolutamente nada. Pero si yo me vengo aquí a mis documentos, te fijas que apareció este. Y si lo abrimos, ¿ya viste? Aquí, hola mundo, le escribió dentro del archivo. Si yo le pongo un mayor que dos veces y lo vuelvo a correr y me voy al archivo, ¿ya viste? Lo va a hacer varias veces, mira. ¿Ya viste? Me está aquí escribiendo, Hola Mundo ya no lo imprime en la pantalla. Lo imprime en el archivo. ¿Ok? Bueno, ahora te voy a enseñar otro ejemplo. Aquí voy a crear un archivo de texto. Archivo vacío, voy a poner datos.txt le voy a llamar, ¿sí? Lo voy a abrir. Le voy a poner un valor entero, voy a poner aquí un 100, le voy a dar un enter y le voy a poner un 12.6666 así. Ahí está. ¿Sí? Le doy un enter y lo guardo. Lo puedo cerrar. ¿De acuerdo? Entonces ahora lo que voy a hacer es correr mi programa de entrada a salida, pero le voy a poner un menor que, ¿sí? Y le voy a poner que lea desde datos.txt. Ahora yo le voy a dar en enter y no voy a hacer absolutamente nada. Y ¿te fijas? O sea, ahí de hecho ya no tuve interacción con él. ¿Y qué me está mostrando aquí? Los datos que yo había guardado, ¿te fijaste? Los datos que estaban aquí en el archivo 100 y 12.66667 son los que yo había escrito aquí. Y si yo modifico estos, por ejemplo aquí le voy a poner 456 y aquí 78 punto ahí, lo guardo. Y si vuelvo a correr el programa y le pongo aquí menor que, ¿ya viste los datos? Y eso no es todo lo que se puede hacer con el redireccionamiento de la entrada-salida. Si yo le pongo que menor que aquí y luego mayor que y le pongo salida.txt y le doy un enter, parece que no hizo nada, ¿te fijas? Oh, pero fíjate, yo me vengo aquí a mi archivo y aquí tengo este archivo que se creó, salida.txt. Entonces si yo lo abro, en vez de haber escrito en la pantalla, escribió todo dentro del archivo. ¿Sí? Entonces eso puede llegar a ser muy práctico. Imagínate que tú haces un cálculo, estás tabulando los datos y esos datos, en vez de mostrarlos a pantalla, los guardas a un archivo separado por comas o separado por tabuladores. Eso ya lo puedes abrir en una hoja de cálculo, lo puedes abrir con matemática, lo puedes abrir con MATLAB y graficarlos o hacer otra cosa, ¿de acuerdo? Para eso se utiliza la entrada-salida. Ya por último, no por último, vamos a ver un ejemplo aquí rápido de tuberías. Sí, voy a dejar este programa así como está. Sí, así como está lo voy a dejar. Pero voy a crear uno nuevo. Sí, voy a crear uno nuevo. Aquí, vamos a ponerle aquí, le voy a poner así un nombre y ¿qué le pondremos? Ejemplo tubo punto txt, digo punto c. Ejemplo tubo punto c. Entonces voy a para que veas lo que pasa aquí, ¿sí? Voy a quitar aquí todas estas cosas. Sí, le voy a poner aquí printf y le voy a poner un valor entero, ¿de acuerdo? %d, un enter y voy a poner, no sé, un 678 ahí. Luego voy a poner printf y lo voy a, porque sería %lf y voy a poner 1 por 10 a la 1.456 por 10 a la
menos 2, menos 3. ¿Sí? Ahí está el número en notación científica, yo lo quiero poner así. ¿Sí? El lenguaje C soporta escribir los números en esto. Entonces, bueno, vamos a crear aquí, compilar make ejemplo tubo. Ejemplo tubo. No hay ninguna regla para ajijo, ejemplo tubo. Ahí está, ya se compiló. Pues si yo corro aquí ejemplo tubo, me imprime esos números en pantalla. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí va la magia, Yo corro ejemplo tubo y le pongo una barra y luego corro mi programa de ejemplo. Epa. Espérame. Perdón, entrada salida, ¿sale? Pues ahí parece que no hizo nada, de hecho no me pidió los datos a mí, ¿sí? Pero ¿qué datos fueron los que leyó? 678 y 0.01567, que eran precisamente estos de aquí, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está un ejemplo de tubería y eso te permite hacer que dos programas se comuniquen entre sí, donde uno pues está generando la entrada de otro. Vamos a hacer un ejemplo más, ¿sí? O sea, un ejemplo un poquito más, necesito ver otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer, voy a agarrar este mismo programa, no, vamos a crear uno nuevo, ¿sí? Vamos a hacer uno nuevo y vamos a ponerle entrada, salida, compleja, punto C. Ahí está, entonces voy a copiar este de aquí, porque voy a utilizar casi todo de aquí. Ok. Fíjate bien lo que voy a hacer aquí, ¿sale? Aquí en vez de usar printf voy a utilizar la función fprintf. Y aquí le vamos a poner stdout y una coma. Yo aquí estoy diciéndole a esta función que va a escribir directamente del archivo de salida estándar. Ahora hay otra función que se llama scanf y esta lo que hace es que tú puedes leer desde un archivo en particular. Entonces yo quiero que lea desde el archivo stdin, que ese archivo es el que está abierto por defecto, que generalmente es el teclado, pero ya vimos que puede ser otra cosa. ¿Sale? Ahí está. Vamos a ponerle aquí fprintf y esto yo le voy a poner aquí que lo imprima a stdout. ¿Sí? Ahí está. std, me falta una D. Pues el mismo voy a hacer aquí con el fscanf y le voy a poner stdin. Listo. Y le voy a poner fprintf stdout. Ahí está, stdout. Listo. Sí, bueno, todo bien hasta aquí, ¿sí? Luego lo que voy a hacer es que voy a hacer esto, mira, voy a poner printf. Esta salida la voy a mandar a stdr, ¿sí? O sea, al error estándar. ¿Sí? Ahí voy a poner una burrada. Y vamos a dejarlo así. ¿Sí? Ok. Del programa lo voy a correr ahora. Aquí sería make entrada salida compleja. Bueno, ahí está, ya lo compilé. Entrada salida compleja. Entonces, si te fijas, el programa sigue funcionando igual, ¿sale? Aquí le voy a poner un valor entero, voy a poner un 10 y ahora dame un valor flotante, le voy a poner
1 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Ahí está, me dicen, tus datos son 0,00000. Sí lo leyó, de acuerdo, lo que pasa es que lo está redondeando. Y luego aquí me aparece este mensajito, ¿no? Acá de matar humanos. Y dices, hijo, pues ¿qué pasó? Bueno, voy a hacer que la salida de error se vaya a errores.txt, ¿sí? Voy a hacer que la salida estándar, y le voy a poner un 1, se vaya a salida.txt. Y voy a hacer que el programa lea de datos.txt. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a correr aquí. Y vámonos a la carpeta para que veas qué fue lo que pasó. Teníamos los datos, ¿verdad? Que fue esto lo que se leyó. Y luego teníamos salida.txt, que es donde se guarda la salida del programa. Mira, aquí está. Tus datos son tales. Y luego, fíjate lo que pasa aquí, errores.txt. ¿Sí? Entonces ahorita lo que acabamos de hacer es que este programa, utilizando redireccionamientos, hicimos que ciertas cosas las enviara a un archivo, ciertas cosas las enviara a otro, y que aparte los datos los leyera desde otro archivo. Entonces, bueno, en cierta manera ya vimos parte de lo que es cómo guardar datos en archivos. Ya vimos un poquito de lo que es la entrada y salida de datos utilizando lenguaje C. Y bueno, por lo pronto eso es todo. Espero que este ejemplo haya sido lo suficientemente claro. Y listo por hoy.